Me alegro de ver a mi hermano Gilberto, mi hermano César y todos los que caímos en esa ola cuando el enemigo nos tocó. Todos sabemos que nosotros caímos, pero por misericordia de nuestro Padre nosotros nos volvimos a reincorporar para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ya no volver atrás. Esa es la meta, ese es el anhelo, ya no volver atrás, ya no servir de juguete del enemigo, ya no servir de payaso. A nuestra edad ya no nos luce el andar sirviendo de instrumento de Satanás. Todos sabemos que el enemigo lo que quiere es distraernos, derrumbarnos, hacer que nosotros tomemos unos pasos diferentes, hacer que nosotros vayamos por el camino ancho y no por el camino angosto que menciona su palabra. Sabemos que en este tiempo el enemigo derribó bastante de nuestros hermanos, derribó bastante cristianos. Y déjame decirte, no porque no haya estado fundado, sino porque hubo un descuido en la comunión con Dios. Hubo un gran descuido cuando cerraron los templos, cerraron las iglesias. Hubo un gran descuido porque nosotros, si no nos congregamos, tenemos ese gran descuido, y hasta que llegamos a un momento en que dejamos una puerta o una ventana abierta para que el enemigo entre. Para que el enemigo entre y que nos inyecte ese como sedante. Es como un sedante que te pone para que a ti te dé sueño a la hora de tener esa bonita comunicación que tú tenías con Dios. Para que tú ya no puedas poner tus cargas hacia Dios, para que tú ya no le puedas pedir fuerzas a Dios, o a levantarte o al acostarte. Y déjame decirte que si tú pierdes esa bonita comunión con Dios, déjame decirte que sos presa fácil para Satanás. Y eso pasó por mi persona. Ese fue el gran descuido que yo tuve. Y primeramente Dios no lo vuelva a tener. De muchos errores aprendemos, tenemos bonitas experiencias, pero gracias a la misericordia de Dios, el enemigo no pudo tocar mi alma, porque consciente estoy que algunos de mis hermanos estaban pidiéndole a mi Padre por mí, por mi hogar. Y aquí estamos para la honra y gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Sabemos que el enemigo hizo de las suyas porque esto de volver a reincorporarte es como que tú pierdas el grado, hablándolo así secularmente. Es como que tú aplaces el grado en la escuela o un instituto. Tienes que volver a comenzar de nuevo para volver a estar a ese nivel espiritual de donde tú estabas. Cuesta. Pero con la ayuda de nuestro Padre todo se nos es posible. En la oración y el sacrificio, yo sé que si nosotros nos sometemos en sacrificio y nos sometemos en oración a nuestro Padre, yo sé que Él está ahí para darnos fuerza. Amén. Yo sé que Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para orientarnos, y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Es por eso que yo le agradezco a Dios bastante el ver a mis hermanos que se reincorporaron. Y sabemos que no solamente son ellos, sabemos que hay más afuera. Y es un reto de todos nosotros el pedirle a Dios, en sacrificar nuestra carne y pedirle a Dios que sea Él alcanzándolos para salvación. Porque seguro estoy, afuera no hay nada bueno. Afuera no hay nada que sea productivo para tu alma. Afuera, como dice su palabra, el fin del pecado es muerte. Y si todos estamos conscientes de eso y lo leemos muchas veces, que el fin del pecado es muerte, entonces eso quiere decir, nos está avisando que nosotros tenemos que permanecer haciendo la voluntad de Dios. Porque si nosotros un pequeño descuido, un pequeño error que nosotros tengamos y nosotros caemos. Déjame decirte que el enemigo es oportunista. El enemigo es alguien de que
aunque tú no lo veas, pero tú puedes ver las desgracias que va haciendo en tu vida espiritualmente poco a poco. Y Él ciega tus ojos espirituales para que tú no te des cuenta en cuán grande error tú estás cayendo. Es por eso que yo me alegro al ver muchos de mis hermanos, de los que cayeron, pero se reincorporaron. El caer, cualquiera puede caer. Recordemos, estamos en un cuerpo de carne. Cuando nosotros ya tengamos alas, eso va a ser muy diferente. Cuando nosotros seamos transformados, sería muy diferente. Mientras estemos nosotros en este cuerpo, nosotros estamos expuestos a caer. Sí, nos descuidamos de la bonita comunicación con Dios, porque seguro estoy que si nosotros hacemos la voluntad de Dios y si nosotros tenemos una bonita comunicación con Dios, seguro estoy, dice su palabra, no lo digo yo, que el que está en sus manos nadie lo arrebata. Y si nadie lo arrebata, y si esa es palabra de Dios, esa es promesa de Dios, y es que eso es así. Si nosotros nos descuidamos, muy bien, nosotros hemos visto lo que hemos caído y nos hemos levantado nuevamente. Pero porque fuimos valientes en venir hacia el altar, reconociendo que pecamos. Y como reconocimos que pecamos, venimos hacia el altar a renovar nuestros votos con Dios, a pedirle perdón a Dios y ya no hacer las cosas malas que andábamos haciendo. Pero ¿qué pasará con todas las personas que están muertas espiritualmente y tienen los ojos espirituales cegados y no se dan cuenta? No se dan cuenta que el demonio se los ha comido desde hace tiempo. Porque déjame decirte que aún dentro de nuestra iglesia es bíblico, que el trigo crecerá junto con la cizaña. Pero tenemos que estar conscientes que dice Dios por medio de su palabra que la cizaña irá al fuego. Amén. Y el trigo será recogido en un lugar, pero no para quemarlo. Alabado y glorificado sea nuestro Dios Todopoderoso. Les invito a que se pongan en pie. Vamos a ir al mensaje. Les invito, abran sus Biblias en Mateo 12:43. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. En esta hora vamos a estar hablando cómo opera el espíritu inmundo. Espero que este mensaje sea de edificación para mi persona y de bendición para tu persona. Esto tiene que ver bastante con lo que el enemigo hace, todas las cosas que los demonios hacen cuando la persona se descuida. Y es que nosotros tenemos que estar conscientes como hijos de Dios de cuál es el fracaso y cómo operan los demonios para ver de derrumbar a todo hermano que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que en esa ocasión se ha descuidado de la oración. Lo leemos tal y como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa. ¿Por qué ese espíritu dice volveré a mi casa? Si la palabra de Dios dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Es porque Él es abusivo. Él es abusivo. Déjame decirte que son muchas de las cosas de las cuales ellos se quieren adueñar. Y eso no es así. Leemos el 14. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí.
y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Oremos para que sea mi Padre hablando en esta hora, para que sea el Espíritu Santo abriendo los ojos y los oídos espirituales de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser bendecidos por esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, te damos gracias, papá, por tenernos acá, por regalarnos una oportunidad más de estar acá para alabar y exaltar tu bendito nombre. Gracias, 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 Señor Jesús. Gracias por darme la oportunidad, Padre, de ser el mensajero de esta noche. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Desde esta hora, Padre bendito, te pido, Jesús del cielo, que sea tu Espíritu Santo obrando, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que podamos entender tu mensaje. Oh Dios Todopoderoso, líbrame, Padre, líbrame de hablar palabra mía, líbrame de hablar palabra humana. Que sea usted, Espíritu Santo, manifestándose, que sea usted usándome como una herramienta, que sea usted usándome para poder hablarle, Padre bendito, a todo el pueblo. Y Padre celestial, le pido que sea usted bendiciendo mi vida también. Bendice mi vida, Padre, porque lo necesito. Bendice mi vida. Tú sabes, Jesús, cuál es mi necesidad. Tú sabes cuál es la necesidad de cada hermano, de cada hermana que se encuentre en este lugar. Oh Padre, que sea usted bendiciéndonos conforme sean nuestras necesidades, y que podamos entender y que podamos discernir tu palabra para así ponerla por obra. Y en aquel día que no nos podamos quedar, Padre, una vez escuchando esta palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Pueden sentarse, hermano. Yo sé que todos hemos leído este pasaje de la Biblia, pero una cosa es leerlo rápido y otra cosa es meditar, porque estamos inclinados en solo leer pasajes de la Biblia de los que nos conviene. Es decir, que nos gusta leer más que Dios nos protege, que Dios nos bendice, y que si hacemos tal cosa nosotros vamos a ser bendecidos y vamos a ser prosperados en todo. Pero estamos dejando de un lado todo esto, porque tenemos que estar seguros nosotros qué cosa nos hace daño y qué cosa nos robará todas las bendiciones que Dios tiene y que Dios ha prometido por medio de su palabra para su iglesia. Porque seguro estoy que si tú te descuidas como yo me descuidé, como cualquiera de mis hermanos se descuidó, seguro estoy que tú vas a caer. Seguro estoy que tú vas a caer. Esta caída que tuvimos nosotros, ya no lo voy a poner de ejemplo a ellos, me voy a poner de ejemplo yo, mi persona, mi hogar. Fue una caída tan tremenda. Fue una caída tan tremenda y es feo por una parte y bonito por otra. Cuando tú te das cuenta que comienzas a hacer cosas, a ejercer cosas de las cuales tú ya estuviste un día predicando aquí en el altar, y tú reprendiste demonios, y tú reprendiste cualquier cosa fea o cualquier pecado, y ya en ese momento tú ya lo estás haciendo. Es ahí cuando tú te pones a pensar, pero si yo prediqué en contra de ese pecado,
y ahora yo lo estoy haciendo. Dice la palabra de mi Padre que en aquel día de toda palabra salida de nuestra boca nosotros daremos cuenta. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que fundarnos en la roca que es Cristo. Tenemos que tener un gran cuidado para no caer. Porque si caemos, seguro estoy que el enemigo no perderá el tiempo en querérselo llevar. Y si Dios tiene misericordia, Él lo va a traer de nuevo. Si Dios tiene misericordia de usted. Pero déjame decirte que si el enemigo te agarra, el enemigo te va a llevar, porque el mayor anhelo de él es llevarte de un solo. No solo desviarte del camino de Dios, sino que él lo que quiere también es robar tu alma para que tú ya no tengas ningún chance, no tengas ninguna oportunidad de volver nuevamente. Ahora bien, ¿a quiénes persigue más el enemigo? Déjame decirte que el enemigo, la vista del enemigo está sobre aquellas personas que representan algún peligro para él, alguna amenaza para él. Déjame decirte que el enemigo, él no pone la mirada en una persona que sea un bulto en una silla nada más, que sea un religioso más. Es decir, una persona que tenga por costumbre el venir a la iglesia porque sus amigos, su pastor, o porque sus hermanos, o porque sus papás no le digan nada. Déjame decirte en esta hora que si tú eres de las personas de las que no tienen prueba, de las que tú no tienes tentaciones de parte del enemigo, déjame decirte que él te tiene dentro de su perol, hablándolo así. ¿Sabes por qué? Porque tú no representas ningún peligro para él. Él va atrás a aquella persona que se dedica a someterse a hacer la voluntad de Dios, que se somete a Dios y comienza a ganar almas para Dios. A esas personas es que el enemigo más le anda tirando. Si a ti no te tira, aflígete, pídele a Dios. Pídele a Dios que te dé una señal que tú estás bien con Él. Porque tenemos que creer que es promesa de Dios, que dice que al que esté en sus manos nadie lo arrebata. Amén. Y así hay muchas promesas como Salmo 91. Yo bien me acuerdo que el último mensaje que yo impartí acá, antes que cerraran las iglesias, yo bien recuerdo que yo me había sometido a Dios antes de eso. Yo me había sometido en ayuno y en oración. Eso era de todas las semanas. Hacía 2, 3 días y de repente me dio por llegar a 15 días. Y dije yo sé que me estoy sometiendo a Dios, pero también sé por otro lado que el enemigo se me va a venir en contra mí, porque él sabe que yo soy una amenaza para él. Porque antes que yo me sometiera a hacer la voluntad de Dios, el enemigo ni en cuenta me tomaba. ¿Sabes por qué? Porque yo no representaba ningún peligro para él. Así como muchos de nosotros, de los que estamos aquí en esta hora. Déjame decirte que entre más tú te sometes a hacer la voluntad de Dios, el enemigo más está ahí. Dios nos promete librarnos a todos de nuestras aflicciones. Él no dice que nosotros no vamos a ser afligidos aquí en la tierra. Él no dice que nosotros no vamos a ser tentados aquí en la tierra. Podemos leer Aleluya. 2 Corintios 5:17. ¿Me lo puede leer, hermano Edwin? Adoramos a Jesús. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Escuchó, iglesia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Aquí todas las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Es por eso que no tenemos que darle cabida al espíritu inmundo que venga a nosotros. Dice su palabra que Él vuelve a la casa. Pero ahora preguntémonos cuántas veces Él ha venido a nuestra casa, a donde Él estaba. ¿Cuántas veces Él ha venido y ha encontrado al Espíritu Santo ahí? Él ha venido y a usted lo ha encontrado de rodillas hablando con el Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces Él te ha visitado y tú estás sacrificando tu carne? Ahora, déjame decirte cuántas veces Él te ha visitado y tú estás acostado. ¿Cuántas veces Él te ha visitado y tú estás haciendo cosas que no van de acorde a la voluntad de mi Padre? Es por eso que nosotros tenemos que estar con nuestros ojos y oídos espirituales bien abiertos, poniendo atención a todo mensaje, poniendo atención a su palabra, reteniendo lo bueno y dejando pasar lo malo. Amén. Así es como nosotros podemos avanzar como cristianos. Así es como nosotros podemos tener una vida íntegra ante los ojos de Dios. Recordemos, su palabra dice que nosotros somos cartas leídas por el mundo. Es decir, toda cosa que nosotros hagamos, el mundo siempre va a estar diciendo, mira, y él dice que es cristiano y hizo eso. Ellos van a andar siempre como listos, como para querernos a señalar por cualquier cosa que nosotros hagamos. La caída de nosotros fue muy tremenda. De eso te quiero hablar. Parece ilógico que yo te diga en esta hora, que espero que sea de gran bendición para tu vida. La caída de nosotros. Parece ilógico. Pero déjame, yo te explico el por qué. Un motivo tiene porque quiero que te des cuenta cómo opera el espíritu inmundo. Cómo opera, y yo espero que tú tomes cartas en el asunto por si tú estás pasando por un momento de eso, por si tú presentas alguna anomalía o algún síntoma de esos mencionados. Y si tú presentas un síntoma de eso, déjame decirte que tienes que ponerte a cuenta con Dios. Ponte a cuenta con Dios, porque aquí no vas a venir todas las noches y no perderte ningún servicio. Aquí se trata de hacer la voluntad de Dios. Aquí se han visto muchas cosas malas de las cuales yo hice fuera de la voluntad de Dios. Ahora yo te explico. En una ocasión, cuando mi hermano pastor estaba transmitiendo el mensaje, que lo transmitían porque estaba cerrado el local. A mí me gustaba al principio, andaba en el espíritu, no me da pena decirlo, para la honra y gloria de Dios, esa es cosa pasada. No me da pena decirlo el que caí, porque de haber andado en el espíritu, tengo muchas cosas bonitas y muchos recuerdos de esos días. En este tiempo, la honra y la gloria es para mi Padre. Él sabe la condición en la que nos encontramos. Solamente Él que escudriña el corazón y la mente de cada ser humano. Amén. En esa ocasión, yo me quedé dormido escuchando aquel mensaje. Esa es la primera ventana que yo le dejé abierta al espíritu inmundo para que él llegara. Déjame decirte que ese pequeño errorcito se hizo grande. Nosotros podemos ver, un cerillo es pequeño, pero las atrocidades que puede llegar a hacer son grandes. Y una vez ese fósforo o ese cerillo, aplicándolo en algo, ya no lo puedes parar. Y esa pequeña ventana que yo dejé abierto en esa noche, ese pequeño error, me estuvo caro. Me estuvo caro porque yo comencé a salir de la cobertura de Dios. Yo comencé a salir de la cobertura de Dios porque de ese día para adelante
yo ya no quise escuchar mensajes. Siempre que el mensaje ya iba a dar inicio, yo siempre tenía algo que hacer. El enemigo, esa fue la primera noche, y esa noche fue que él cedió. Y él pudo cubrir mis ojos y mis oídos espirituales. De ahí para allá, yo ya no volví a escuchar ningún otro mensaje. ¿Por qué? Porque el enemigo ya había puesto algo en mí. El espíritu inmundo llegó y como miró, ordenado, barrido, porque el Espíritu Santo ya no estaba. Porque si el Espíritu Santo hubiera estado ahí, seguro estoy que él solo llega, ve una presencia o siente una presencia de Dios y huye. Porque los malos espíritus huyen de la presencia de Dios. Y él llegó en esa noche. Y como miró todo bien ordenado, se fue a traer otros peores. Dice la palabra de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, es lo que a mi persona o a mi hogar pasó. Vuelvo y repito, te estoy diciendo esto para que tú tomes cartas en el asunto si algo está pasando en tu vida de esto que vas a escuchar. Pasados los días, unos 2, 3 días, fui a quitarme el cabello. Déjame decirte que el diablo, que el Señor le reprenda, está haciendo muchas cosas. Está usando a muchos estilistas o muchas personas que te quitan el pelo para que cuando lleguen los cristianos, después del corte de cabello, lo primero que te dicen es: ¿quieres que te depile las cejas? Y es cosa que al cristiano se le escucha bien, él escucha como bien tentativo, como bien bonita la oferta. ¿Por qué? Porque el cristiano está acostumbrado a ver tanta cosa o tantas modas de afuera, cuando no está en el Espíritu, cuando no está haciendo la voluntad de Dios. Él quita la mirada del blanco que es Cristo, y si baja la mirada, ahí está el demonio con un banquete de muchas ofertas. Y el que está haciendo la voluntad de Dios, seguro estoy que se descuida un momento, si se descuidara un momento, pero solo ve y con las mismas: Señor, perdóname, y reprendo todo mal espíritu que quiera poner alguna mala oferta. Es más, alguna oferta, porque ningún mal espíritu te va a poner una buena oferta. Como dice su palabra, Él vino para hurtar, matar y destruir. Su palabra no dice que Él vino para dar vida eterna. No, Dios dice que Él vino para dar vida eterna. Entonces, eso fue lo primero que uno de los espíritus inmundos metió en mí. Y yo dije sí. Y yo de ese lugar yo salí. Oído a esto. Afuera le llaman metrosexual. Todo viene del diablo. Metrosexual es aquella persona que se dedica a cuidarse su cara, a andar bien depiladito, a no tener ningún cabello largo en su cara. Y en ese momento yo le dije sí. Y el hermano que había estado predicando aquí contra eso, o algún mensaje en las redes sociales contra eso, cayó. ¿Por qué? Porque se descuidó de la oración con Dios. Se descuidó de hacer esa oración y de poner todos sus problemas y de meditar en Dios y de sacrificar su carne. Y la carne se sentía tan acomodada y esperaba ansiosamente que el espíritu inmundo la visitara. Porque esos son deseos de la carne. Verse bien. Déjame decirte que cuando yo salí de ahí, yo me subí a mi carro y había una voz que me decía: Carlos, pero tú estuviste predicando una vez a contra de eso. Pero había otra voz que me decía: no te aflijas,
Si tú reconcilias nuevamente, nadie va a echar de ver. En fin, en camino de salvación eran muchas así y le dan privilegio. Y yo me sentí mal a punto que yo lloré. Y dije yo, Señor, perdóname, pero ya lo hice. Y yo me quedé pensando y dije yo, el espíritu inmundo me visitó. Y la misión del espíritu inmundo es derribarme de una y destruir mi hogar. Porque yo seguro estaba que después de mí iba mi esposa. Y después todos los que habitan a mi alrededor. Es algo tremendo, es algo tremendo. Déjame decirte que yo tengo que decirte esto. Yo tengo que decirte esto porque la verdad de las cosas, se me fue encomendado en que yo trajera este mensaje para edificación tuya, para que no te engañes, para que ya no sigas así. Déjame decirte que eso no es bien visto. Hermano, hermana, tú que lo haces, tú que lo practicas, déjame decirte que eso es obra de Satanás. Es obra de Satanás. Cuando tú agarras una moda del mundo y la traes a la iglesia, pero tú te transformas, pero andas aquella moda y escondida. ¿Sabes qué? Todos se dan cuenta, menos tú. Tú no te das cuenta que ya todos se dan cuenta. Es triste porque uno cree tapar el sol con un dedo. Y es un grave problema. Recordemos, Dios escudriña la mente y los corazones de todos los seres humanos. Y es por eso que ¿a dónde iremos nosotros? Como dice el Salmo, ¿a dónde iremos nosotros? Que el ojo divino no va a estar ahí. ¿A dónde iremos? ¿Cómo nos esconderemos de Dios? No nos podemos esconder de Dios. Por muy escondido que hagamos el pecado, nosotros no nos podemos esconder de Dios. Ahí está el ojo divino. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios que siempre que pasaba algo, había una voz que me decía que no importaba cuál grande fueran mis pecados, pero que si yo me arrepentía, Dios me perdonaba y Dios tiraba mis pecados en el fondo del mar y Él no se acordaba nada más. Pero bastaba, eso estaba en mí, el tomar la decisión, en quererme parar, en quererle dar la espalda al mundo y ponerme de frente a Dios nuevamente. ¡Aleluya! Pero recordemos que Satanás es astuto. Él es bien astuto. Él no pierde una oportunidad y no va a perder una oportunidad. El mayor anhelo de Él es verte tirado y verte destruido a ti y a toda tu familia. Pero si tú representas el peligro para Él. Yo me recuerdo que en ese mensaje, creo que fueron 5 o 6 personas que se reconciliaron con nuestro Señor. Y seguro estoy que al enemigo no le gustó. Seguro estoy que al enemigo no le gustó que mi mayor anhelo en todos mis sacrificios y en todas mis oraciones era: Señor, úsame, respáldame cuando yo predique tu palabra, porque mi mayor anhelo es ser salvo y salvar, hablarle a muchas almas para que ellos puedan ser alcanzados para salvación. Y yo seguro estaba que al enemigo eso no le gustó. No le gustó. Vuelvo y repito, cuando tú representas un peligro para Satanás, él te pone el ojo. Seamos claros, Satanás ha puesto la mirada en muchas iglesias, pero la ha puesto acá. Veamos en estos días atrás, ¿cuántos de nuestros hermanos, los que nos gozábamos aquí, que pasábamos aquí, desfilábamos y todos contentos y parecía ser que estábamos en la presencia de Dios y todo, y un día nos descuidamos? Él puso la mirada en este rebaño para poderlo destruir. Y déjame decirte que Él se quiere salir con la suya. Déjame decirte que Él no va a descansar hasta querernos tocar a todos, desde el más grande hasta el más pequeño.
Porque Él sabe que si un padre y una madre se someten a Dios y los hijos no lo hacen, Él sabe que es una ventana para Él poder entrar. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios que sea Él protegiendo toda nuestra casa, protegiendo a nuestros hijos y protegiendo todas las personas que nos rodean. Porque si dejamos una puerta abierta, seguro estoy que el enemigo por ahí va a entrar. Viceversa, si a la esposa no le gusta orar, o no le gusta someterse a Dios, y anda más en la carne que en el espíritu, seguro estoy que ella va a ser una puerta para que el enemigo entre. Para a la hora que el espíritu inmundo visite, esa va a ser la herramienta que él va a usar para querer derribar a toda su familia. Y de igual forma, si es la esposa la que se está sacrificando, la que se está sometiendo a Dios, y el esposo no lo hace, seguro estoy que es una ventana también abierta. Y es más peor. Es más peor cuando el cabeza de hogar es tentado. Es más peor cuando el cabeza de hogar es quien sirve como de una ventana para que el espíritu inmundo entre. Porque déjame decirte que si el enemigo viene y daña al cabeza de hogar, es más fácil para que él dañe todo el cuerpo. De igual forma, el enemigo se ha dedicado a destruir familias pastorales para que junto con ellos se vaya toda la iglesia, todos los que no han creído en Dios, todos los que no tienen la mirada en Cristo, todos los que tienen la mirada en el pastor, todos se van. Y dicen, pero si el pastor hace esto, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Y comienza así el espíritu inmundo. Déjame decirte otra de las ocasiones de las cuales, o todo el resultado, cuando ese espíritu inmundo llegó hacia mí. Déjame decirte que en otra ocasión hubieron celos. Hubieron celos, con el permiso de mi esposa, hubieron celos de parte de mi esposa hacia mí. Y tal vez con justa razón, porque yo no paraba en la casa. Y como yo no paraba en la casa, quiere decir solo andaba en la calle. Pues el final de todo eso fue ella en la casa, yo en un hotel, durmiendo, porque hubo policía de por medio. Entonces ahí prácticamente el diablo se estaba riendo, estaba tan gozoso él y todos los demonios que habían hecho aquello posible. Déjame decirte que la voz que siempre me decía, levántate, tú predicaste acerca de esto, levántate, levántate, levántate y haz las cosas bien, nada te cuesta, antes que algo más malo vaya a pasarte. Recuerda que si es un espíritu inmundo y va a traer 7 más, es decir, son 8. No dejes que esos 8 hagan función, no dejes que esos 8 hagan toda la fiesta. Porque seguro estoy que si todos se proponen a hacer muchas cosas o a dar todas sus funciones, el hogar se va a desbaratar. Y así fue pasando eso. Me acuerdo de una ocasión que mi vestuario yo lo cambié. Ya cuando comencé a salir a la calle, yo cambié mi vestuario. Los sacos, toda la ropa de vestir aparte. Iba comprando ropa pegada. Ropa pegada. Mensajes que acá se escuchan día con día. Que esas son modas del mundo. Y era lo primero que yo estaba haciendo. Así obra el espíritu inmundo. Así obra afuera. Pero seguro estoy que si tú estás pasando por algo así, estás teniendo un síntoma así, si te dan ganas, a ti joven, a ti padre de familia, a ti mujer, si te dan ganas de vestir así inadecuadamente, déjame decirte que hay un grave problema porque justificación hay para el que está fuera de las manos de Dios.
Pero para el que está en las manos de Dios, el texto que leía mi hermano Edwin, dice que es nueva criatura. Y como nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas. Eso quiere decir, no tenemos que pensar, no tenemos que actuar, no tenemos que vestir o no tenemos que andar conforme a nuestra vida pasada. Tenemos que ser muy diferentes. Y aquello me llenó tanto de ira. Me llenó tanto de ira porque dije yo, bueno, y todo lo que yo vaya haciendo, siempre voy a ir escuchando voces que sí que está bien, que no está bien porque tú ya predicaste. Y de todas esas veces que pasaron diferentes cosas, yo lloraba porque yo sentía en mi corazón, yo me sentía reprendido en mi corazón, aunque yo seguro estoy que el Espíritu Santo ya no moraba en mi corazón, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no mora en un corazón lleno de amargura, en un corazón lleno de pleito, en un corazón lleno de vicios, el Espíritu Santo no puede morar ahí. Entonces, y fue pasando eso, y cuando yo llegué a mi casa, yo miré una cosa que es para pintarse los ojos. Y dije yo, también el Espíritu Inmundo ya tocó mi casa. Ese va para ahí. Ahora sí, mi hogar va a ser destruido. Comenzó por mí, ahora vino a mi casa. Yo recuerdo que yo lo agarré, lo envolví en un papel y lo tiré al bote de la basura. Bien me recuerdo. Y siempre vino la voz a mí que decía, mira, ¿por qué hiciste eso? Si en camino de salvación se pintan también. Y si se pintan y le dan privilegio, y entonces tú, ¿por qué estás haciendo eso? Deja que tu esposa se pinte. Y sale Anthony y le dice a mi esposa, mami, qué fea te ves con los ojos pintados. Y esa palabra nosotros la sentimos pesada. Pesada porque nosotros andábamos en la carne. Por eso nosotros la sentimos pesada. Pero por otro lado, había esa voz clara que me decía, hijo, ¿qué estás esperando? Arrepiéntete. Ustedes han sido fuertemente bendecidos. Tú andabas en la calle, yo de ahí te rescaté y has tenido todo este tiempo un hogar bueno, tal vez no perfecto, pero no te ha hecho falta nada. Y es desde ahí donde comenzaba mi llanto. Nosotros andábamos trabajando juntos casi todo el tiempo, íbamos para Baltimore. Y cuando íbamos, yo iba manejando y siempre escuchando alabanzas. Y yo me acuerdo que cuando me decía ella, Carlos, ¿cuándo vamos a volver a la iglesia? Dios no nos ha hecho nada. Hasta acá Dios ningún daño nos ha hecho. Si nosotros nos volvemos a Él, Él nos perdona, dice su palabra. Y tú ya has predicado acerca de eso. ¿Cuándo vamos a ir? Y comenzaba el llanto. Yo iba manejando, bien recuerdo, iba manejando y orando. Y meditando en todos los mensajes que yo había dado. Y yo siempre decía, pues yo prediqué en contra de los vicios, en contra del alcohol, de la marihuana, de tantos vicios, de la prostitución, de muchas cosas que no están de acorde a la palabra de Dios. Y yo prediqué y ahora yo lo ejerzo. O sea, ¿por qué? Pero así pasaba el tiempo. Y cuando nosotros decidimos volver, sentimos un deseo inmenso de querer volver a pedirle perdón a Dios, comenzaron los problemas. Ahí comenzaron los problemas porque el enemigo no nos iba a soltar así tan fácilmente. Él sabía que le había costado el derribarnos. Y sabía que Él tenía que hacer lo que fuera para que nosotros no volviéramos. Y para llevarnos de un solo con Él. Y es así cuando nosotros decidimos y tomamos la decisión de pedirle perdón a Dios, de venir acá mismo a esta misma iglesia donde nosotros nos habíamos congregado la primera vez, y venir acá y dar la cara
y decir, nosotros pecamos, pero acá estamos por la misericordia de Dios. Y aquí estamos para pedirle perdón a Dios y para poder renovar nuestros votos. Y cuando nosotros tomamos la decisión, vinieron muchas voces hacia mí, diciéndome, si tú vas, el dinero ya no te va a ajustar. Si tú vas, te vas a quedar sin trabajo. Si tú vas a tener una vida anticuada. Mira cuánta ropa tienes ya diferente, regala la que tengas. Si tú vas, te van a hacer falta muchas cosas. Pero por otro lado, la voz que me decía, Dios enriquece y Dios empobrece. Dios es el dueño de todo el oro y la plata. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Decía yo en ese momento. Pero como ya no estás en el Espíritu, son más las cosas del mundo de las que te llaman la atención. Pero con el poder de Dios, cuando Dios pone la mirada en ti y Él te quiere levantar, Él te quiere rescatar de ahí del lodo cenagoso, para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible cuando toda la congregación se ponen de acuerdo a pedir por esa persona. Porque recordemos cómo estaban los 120. ¿Cómo estaban los 120? Dice que estaban unánimes, pidiendo todos por la llenura del Espíritu Santo. Pero recordemos que tal vez habían unos hermanos más débiles que no tenían mucha fe. Recordemos que tal vez habían unos llenos en fe. Pero por la misericordia de Dios, todos fueron alcanzados. Y así fue una gran batalla el que nosotros viniéramos nuevamente. Fue una gran batalla, pero a medida íbamos pasando los días, se fueron dando muchas cosas. Y por lo que tuvimos el último problema fue porque mi esposa comenzó a comprar ropa diferente, a enseñar, porque es lo que se hace afuera. Es lo que se hace afuera. Y yo me sentí bien reprendido. O sea, no cuando ella andaba en la casa, eso es privado. Eso es privado si tú no vives con más personas. Eso es privado porque solamente tú estás con tu esposa, es muy privado. Pero ya cuando tú sales hacia afuera y que la gente, los morbosos de afuera se le queden viendo a tu esposa, se siente pesado. Se siente pesado, pero cuando eso pasó, vino una voz a mi mente también. Una voz que me decía, pero si en la iglesia donde tú te congregabas, hay personas que andan enseñando más el calzón que como lo anda enseñando tu mujer ahorita. Y comenzaron las voces a estarme diciendo un montón de cosas y a recalcarme todo lo que había pasado, lo que ya me habían dicho, y a quererme disminuir la fe o a querer disminuir todo lo que yo sentía cuando yo me sentía en paz, cuando yo quería volver. Porque cuando yo me sentía en paz y quería volver hacia el camino de Dios, yo me sentía bien, porque es una paz que el mundo no te la da. La paz que Dios da es una paz que el mundo no te la da. El diablo te puede ofrecer miles de cosas bonitas y diferentes ofertas de diferentes sabores, diferentes colores. Pero la paz que Cristo da, esa no te la puede dar el mundo. Esa solamente Dios te la puede dar. Y cuando yo escuché aquellas palabras de lo que me decía, que aquí se estaba dando tantas cosas en esta congregación, yo me puse como en dudas. Los espíritus me pusieron en duda. Si es cierto, todo lo que ustedes me han dicho, todo es cierto. Algunas se pintan, le dan privilegio. Algunas se visten tan pegadas, usan la falda pegada que se les marca todo. Y todos la ven, pero nadie amonesta el pecado. Es algo tremendo. Es algo tremendo, ¿sabes por qué? Porque viendo el pecado y no poderlo amonestar, es un grave problema ante los ojos de Dios.
grave problema ante los ojos de Dios. A lo mejor yo no te esté cayendo bien con este mensaje, pero déjame decirte que yo no he venido a caerte bien. Déjame decirte que yo he venido a traerte este mensaje de parte de Dios. Si a ti te sirve, agárralo. Si a ti tú crees que este mensaje te va a servir, agárralo. Si tú crees que te está doliendo, pues arrodíllate y pídele perdón a Dios y no vuelvas a hacer eso. Porque quieres saber algo, a mí la palabra me dice que el que sirve de tropiezo para uno de sus pequeños, dice su palabra que le es mejor que se atase una piedra de molino en el cuello y que se tire en el fondo del mar. Es por eso que yo traje este mensaje, porque yo sé que una mujer enseñando todo, porque ahora algunas hasta el hilo se le ve. Discúlpeme, hermano, pero yo tengo que decirlo. Yo sé que si yo me voy de acá con este mensaje, yo sé que yo voy a tener graves problemas. Y yo no quiero tener problemas por su culpa. Yo tengo que decirle el mensaje tal y como Dios me lo está poniendo. Y yo tengo que decírtelo. Pero déjame decirte algo. El problema no es solo tuyo, tú que vienes a enseñar a la iglesia. El problema es del que te da el privilegio. Hermano, líder, tú que das el privilegio, tienes la gran responsabilidad, ni así sea tu esposa, tienes la gran responsabilidad en amonestar el pecado. Si no, eso va a ser en contra de ti en aquel día. Tú darás cuenta por ese pecado. Veo bien silencio. Espero que el mensaje esté siendo de bendición. Espero que usted esté atesorando para ponerlo por obra. Porque si usted tiene algo contra mí, le reclama a Dios. A mí no, yo no tengo nada que ver. Yo soy un mensajero. Eso es todo. Vuelvo y repito, el problema no es solo de la persona que viene hacia el altar con cosas de las cuales, con faltas o con pecados que uno las puede ver desde lejos. Imagínate en su corazón cómo estará. El problema no es solo tuyo, el problema es quién te da el privilegio. Que porque cantas bonito, que porque predicas bonito, que porque te sonríes bonito, porque no te pierdes ningún culto, que por eso te dan el mensaje, o porque sos la esposa de fulano, que porque sos familia de pastores, que porque cualquier cosa. No, tú que das privilegio, el grave problema va a ser para ti en aquel día. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. El que encubre el pecado no prospera. Y hay de aquel que no amonesta el pecado. Hay de aquel, dice la palabra, que no amonesta el pecado. Porque esa sangre de las personas que nadie les quiso decir la verdad, irá sobre esa persona que no quiso amonestar el pecado. La palabra de Dios, para el que anda en la carne, la siente fuerte. Para el que anda en el espíritu, es de edificación, es de bendición. Es bonito y se vive una vida bonita hacer la voluntad de Dios. Se vive una vida mediocre, se vive una vida de pobreza espiritualmente, llevándole la contraria a la voluntad de Dios. Es algo feo, es algo feo. Y muchas veces el pecado que nosotros estamos haciendo se nos ve desde lejos. Dime qué pasará si viene un amigo queriendo cambiar su forma de ser, cambiar su forma de vestir, y viene a sentarse a la par de hermanas o hermanos que vistan inadecuadamente.
Ella se va a sentir como que esté afuera. Decime cuál es lo bonito que tú le vas a decir, hermano o hermana. ¿Cuál es lo bonito que tú le vas a predicar de que hay un Dios que cambia, un Dios que transforma? ¿Cómo tú te vas a parar a evangelizarla de un Dios que cambia? Si lo primero que ella te va a decir es, pero si tú enseñas un poquito más que yo, qué vergüenza sería. Pero tenemos arreglo, todavía respiramos. Pidámosle a Dios que nos dé esa libertad, que nos abra nuestros ojos y oídos espirituales y que nos dé esa sabiduría para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios necesita de nosotros, qué es lo que Dios nos habla a través de cada mensaje. Porque si nosotros somos oidores olvidadizos, seguro estoy, entramos por la puerta necesitados, venimos, escuchamos mensajes y salimos por esa puerta más necesitados que como cuando entramos. Porque lo que escuchaste te dolió, te sirvió un momento, tú meditaste. Pero al cruzar la puerta, ahí está el espíritu inmundo poniéndote nuevos malos deseos. ¿Por qué? Porque no actuamos conforme la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros mientras estamos vivos, nosotros podemos buscar de Él nos puede perdonar. Vemos la parábola de Lázaro y el rico. Que mientras el rico estaba vivo, es que él tenía la oportunidad de echar mano a la vida eterna y la salvación. Una vez ya muerto, dice su palabra, que él no le dieron ni un chance de poder venir a predicarle a sus hermanos. Y eso será tremendo en aquel día. Va a ser tremendo en aquel día porque nosotros, si morimos sin Cristo, tampoco vamos a tener ese chance de poder venir, arrepentirnos nuevamente y para poder volver. Es por eso, si tú te identificas con cualquier cosa mencionada, que todo va basado a lo que el espíritu inmundo hace, y esto es una parte nada más. Esto es una parte nada más. Nosotros sabemos que son millares de malos espíritus. Déjame decirte, tú te descuidas de la comunión, bonita comunión con Dios, de servirle a Dios, y tú caes. Dime si ese mal espíritu, ese espíritu inmundo que salió de otra persona, viene y en esta ocasión sí encuentra el lugar donde reposar y te encuentra a ti. Imagínate, ejemplo, cae hermano Edwin y viene un espíritu inmundo que haya salido de un gay, de un ladrón, de cualquier otra persona mala, y encuentra esa casa vacía. ¿Por qué? Por puro descuido, por un pequeño descuido. Fue un ejemplo, Manuel Edwin. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga grandemente. El mayor anhelo de todos nosotros tiene que ser estar haciendo la voluntad de Dios, lo que a Dios le gusta que nosotros hagamos. Ahora, si ha hecho usted la pregunta, ¿está haciendo usted la voluntad de Dios? ¿Está obrando, está ejerciendo lo que Dios dice por medio de su palabra? ¿Está usted amonestando, castigando amonestando el pecado? ¿Lo está haciendo? Porque, déjame decirte, porque somos bien prestos que cuando otro peca, todos lo señalamos. Pero nadie se tira de rodillas a decir, Señor, él estaba débil, se descuidó. Señor, rescátalo, porque ahora es él, mañana puedo ser yo. Lo dice su palabra, que si alguno cae, que todos lo ayuden para que se pueda levantar. Porque no vaya a ser que más después pueda ser uno también. Andamos en la carne, lo que yo dije primero, andamos en la carne. Estamos expuestos a caer. Pero si Dios nos ayuda
y Él nos da fuerza, seguro estoy que no vamos a caer, porque por nuestra propia fuerza, yo seguro estoy que no podemos. No podemos. El enemigo se nos ha levantado mucho. Vuelvo y repito, puso el ojo en esta iglesia. Comenzó con los cabezas de hogar. Ahora va con las hermanas. Miremos, hay bastantes hermanos que todavía no han sido rescatados por Dios. Dios todavía no ha tenido misericordia y hay que seguirle pidiendo. Hay que seguirle pidiendo para que sea Él teniendo misericordia de todos sus hermanos. Aproximadamente son unos 7, 8 los que todavía no han vuelto. Y nosotros tenemos que estar clamándole a Dios, porque sabemos que los días son malos. Los días son malos y los días se van acortando más. Y si se van acortando más de un momento a otro, el enemigo puede venir y se los puede llevar de un solo con él. Y después va a quedar en nuestra conciencia el por qué yo no sacrifiqué mi carne, el por qué yo no clamé a Dios para pedirle por aquellas personas, para que Él tuviera misericordia, como ha tenido misericordia de muchos otros, de mi persona, por ejemplo. Yo estoy muy agradecido, completamente agradecido, que si Dios me diera esa oportunidad de poder discernir o de poder saber quiénes fueron los que lloraron, los que sacrificaron su carne para pedirle a Dios por mi alma y la alma de mi hogar, se los agradecería muchísimo, muchísimo, y los abrazaría grandemente. No tienen una idea lo que es estar fuera de las manos de Dios. Es mejor, ni se hagan la idea de estar fuera de las manos de Dios. No se hagan la idea de algún día estar fuera de la cobertura de Dios. Afuera de las manos de Dios, el ser humano no es nada. El ser humano anda en problemas. El ser humano es como una barca que va en el mar. Así es la vida del ser humano sin Dios, de una barca que va en el mar, que cualquier ola o el viento la hace para un lado y para otro lado. La vida del cristiano es cuando una barca va, pero la barca lleva un capitán, y ese va derechito, ese va recto. Así es la vida del cristiano, y tendría que ser así la vida del cristiano, no desviarse para ningún lado. Uno fuera de las manos de Dios no es nada, nada. Es por eso que nosotros tenemos que tener esa convicción siempre. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea Él protegiéndonos. Al nomás acostarnos, pedirle a Dios, si hemos pecado, si hemos cometido cualquier pecado, aún en lo oculto, decía David, aún en lo oculto, si yo te he pecado, perdóname. No nos acostemos dejando ventanas para que el enemigo entre. Porque déjame decirte que de un momento a otro el espíritu inmundo puede visitarte. Y cuando tú despiertes puede ser demasiado tarde. Iglesia, pongámonos de cuenta con Dios. Pidámosle a Dios. Los tiempos ya no están para estar jugando. El enemigo no está jugando. El enemigo viene con todo. El enemigo viene con todo, pero Dios también nos está hablando con diferentes formas. En todos los mensajes Dios nos habla, pero nosotros no agarramos nada. ¿Por qué? Porque andamos más en la carne que en el espíritu. Se conoce una persona cuando anda en el espíritu. Trata la manera de dar lo mejor, de verse de lo mejor. Porque dice su palabra que por los frutos nos conocerán. Y no solamente con nuestra forma de vestir, sino también que el amor hacia el prójimo y nosotros sea más que cuando andamos afuera. Porque afuera hay algo, me das, yo te doy. Si tú no me das, yo no te doy. La vida del cristiano es yo te doy. Y si tú no me quieres, yo te doy. Yo pasé algo tremendo. Eso de haberme salido de la cobertura de Dios me estuvo fuerte.
Me estuvo fuerte, con esto termino. Me estuvo fuerte porque 4 meses y medio afuera y 4 meses y medio castigado con la disciplina de nuestro Dios. No vimos nada bueno, solo el pan y la vida. Dios siempre nos sostuvo allí. Y hasta el día de ahora, sin haber trabajado mucho tiempo, nunca nos acostamos sin comer. Estar en las manos de Dios, estar haciendo la voluntad de Dios, es lo mejor que pueda haber. Amén, aleluya. Hasta aquí ha llegado el mensaje, sé que me alargué mucho, pero yo tenía que decírselo. Yo lo siento mucho, no le voy a pedir perdón, yo lo siento mucho, pero no me le puedo negar a Dios. Yo me sometí a Él y yo le dije, Señor, úsame. Y fue lo que Él me dio. Y yo no puedo decir no. Yo le dije, úsame, Él me usó. Que el Señor les bendiga grandemente. Y aquí nuestro pastor con ustedes.